En esta oportunidad yo vengo a traerle el tema de tuberculosis espinal. Gracias a la doctora Adames que abundó al respecto de lo que es la tuberculosis en el sistema nervioso central. La tuberculosis es un problema de salud pública que aunque ha sido el pulmón la protagonista, el sistema nervioso no se queda exento de ella. Durante muchos años en la data se reporta desde hace 9.000, 3.400 años antes de Cristo, momias con hallazgos propios de tuberculosis espinal. Pero no es hasta que cuando Sir Percival Pott describe en su monografía esta enfermedad, él describe la presencia de tuberculosis en niños y en lactantes. Y él describe en la monografía los hallazgos que encuentran. La afectación discal, la afectación ósea y el absceso paravertebral. También él detalla en la monografía lo que le llaman la paraplegia de Pott, que es el déficit neurológico que todos los pacientes presentan con esta enfermedad. Es de saber que la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza que ataca a adultos, personas en hacinamiento, con malnutrición. Se estima que hay un aumento exponencial en aquellos pacientes que tienen VIH de un 20 a un 37% y que en el 2009 hubieron 1.2 millones de nuevos casos. Pero dentro de las tuberculosis extrapulmonares, la osteoarticular ocupa el 10% y dentro de ese 10%, el 50% es para la tuberculosis espinal. Del 10 al 47% de los casos van a presentar déficit neurológico y en países de desarrollo es una de las primeras causas de paraplegia no traumática. O sea que la tuberculosis espinal es una enfermedad altamente discapacitante y deformante, por eso su interés. Pero ¿cómo se produce la tuberculosis o cómo llega a la vértebra? Para que esto debe haber que exista una infección, un foco primario, ya sea pulmonar o genitourinario. Y no siempre los pacientes que tienen tuberculosis espinal se va a encontrar un foco. Pero es importante saber que la tuberculosis existe dentro de nosotros de forma intracelular, extracelular o latente, y hay pacientes que portan el Mycobacterium tuberculosis pero nunca expresan la enfermedad. Por lo tanto, cuando el bacilo se disemina por vía hematógena, llega a la vértebra, ya sea por dos vías, o por las arterias subcondrales o por el plexo venoso de Baxo. ¿Por qué llega a afectar las estructuras? Inicialmente el cuerpo vertebral, el disco es lo último que se afecta, porque como bien dijo la doctora, es una enfermedad pausibasilar, o sea que es de crecimiento sumamente lento. ¿Cómo se representa o cómo uno puede visualizar la infección dentro de la vértebra? Bueno, del 90 al 95% de los casos se va a manifestar en la columna anterior y puede ser paradiscal, como podemos ver aquí, puede ser central, puede ser marginal o anterior, como se le conoce, y del 5 al 10% puede ser los elementos posteriores. Eso va a tener una importancia vital desde el punto de vista neuroquirúrgico a la hora de uno planificar o decidir una conducta terapéutica desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, la forma como la tuberculosis destruye la vértebra es de tipo fragmentaria y osteolística, y estas dos primeras son las más deformantes que lleva a la complicación más temida de esta enfermedad y posteriormente puede expresarse de manera subperióstica o de destrucción y esclerosis de los bordes, como vemos aquí en las imágenes. Es importante las manifestaciones clínicas porque la mayoría de los pacientes van a tener síntomas constitucionales, que es pérdida de peso, anorexia, malestar general, fatiga, puede tener aumento de la temperatura vespertina y 8% solamente va a presentar fiebre. El 100%, si se pudiera decir, de los pacientes van a tener dolor de tipo axial y puede ser inflamatorio o mecánico por la deformidad que presenta.
el déficit neurológico va a aparecer de un 23 a un 70% de los pacientes, el absceso frío, que es por la infiltración granulomatosa, las células de Langerhans, y la deformidad, que es lo que como neurocirujanos debemos de prevenir. Aquí tenemos una resonancia donde vemos un absceso frío del psoas. Se le dice frío porque es un absceso que tiene baja resistencia y tiene poca área de inflamación en las estructuras circundantes. Aquí tenemos la imagen de la jiba deformante por la cifosis que puede producir, y al lado izquierdo de ustedes ven una destrucción ósea importante de 3 cuerpos vertebrales con infiltración discal. Si ustedes pueden notar a lo largo de su historia médica como profesionales, durante la tuberculosis a nivel de imagen, lo último que se afecta es el disco por falta de enzimas proteolíticas. Eso es importante para hacer un diagnóstico diferencial con su patología más cercana, que es la espondilodicitis piógena. Kumar describió esta clasificación para evaluar la severidad del déficit, y eso más adelante nos va a ayudar a tomar y decidir las conductas quirúrgicas. Un Kumar 1 y 2 son lesiones de déficit leves, 4, 3, sin compromisos autonómicos y sin déficits sensitivos, pero un Kumar 3 y 4 son pacientes con discapacidad severa, déficit neurológico importante hasta la plegia, con trastornos autonómicos, compromisos vesicales y anestesia o una disminución importante de la sensibilidad. El diagnóstico radiológico va a ser muy importante, porque la tuberculosis, como mencionó la doctora, en el sistema nervioso central es muy difícil de realizar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por lo que voy a mencionar adelante, pero la tomografía, la resonancia nos va a orientar, pero hay muchos diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que establecer. Entre ellos, las radiografías. Quiero dejar que todos los pacientes con sospecha de tuberculosis espinal hay que hacer una radiografía. Es muy mal en etapa primaria para hacer un diagnóstico a nivel espinal, pero nos habla si tenemos una enfermedad activa a nivel pulmonar y nos puede ayudar también para evaluar las deformidades. La tomografía es ideal para evaluar el tipo de fractura, como vimos anteriormente, si es osteolítica, fragmentaria o esclerosada, porque también nos va a ayudar al pronóstico de la deformidad. Es buenísima para evaluar lo que acabo de decir, fracturas, pero no para evaluar el acceso ni las alteraciones de partes blandas. Lo contrario de la resonancia, que es ideal, es altamente sensible, es altamente específica, nos da cambios tempranos y nos ayuda para ver la parte de la espondilodicitis discal. Si ustedes ven aquí una comparación de una resonancia y una radiografía, es abismal la información que nos puede aportar a la hora de establecer un diagnóstico para tomar una conducta. Obviamente la radiografía me dice, hay un problema, tengo una fractura, C5, C6, tengo una fractura, pero a nivel de la resonancia me habla del compromiso del canal raquídeo, la compresión medular importante y la urgencia a la hora de tomar decisiones. La medicina nuclear realmente es un apoyo a la hora de tomar el diagnóstico, pero no son el gold standard. La gammagrafía nos va a ayudar a determinar si es una enfermedad infecciosa o tumoral, pero no nos aporta mayor diagnóstico. El tecnesio 99, que es lo que nosotros generalmente usamos, tiene una negatividad de un 35% y el galio hasta de un 70%. Combinadas da una especificidad un poquito más alta. El PET nos ayuda a hablar de las múltiples lesiones, pero no nos dice si es infeccioso, si es tumoral, y nos habla de que hay una enfermedad metabólica anormal. Los laboratorios. El hemograma va a ser de gran ayuda porque nos va a decir, puede haber una leucocitosis, va a haber una linfocitosis y el paciente puede cursar o no con anemia. Los marcadores inflamatorios, la BCR y la BCG, van a estar aumentados, pero nos apoyan a la hora de hacer el diagnóstico, pero no hacen el diagnóstico. Los cultivos, como mencionó la doctora, el Sil-Nielsen,
la tinción de Zilnielsen, los cultivos de Jensen, de Lowenstein Jensen y todos los otros demás cultivos tienen una particularidad que duran de 2 a 4 semanas para hacer el diagnóstico y nosotros tenemos que hacer un diagnóstico oportuno para poder instalar tratamiento. Entonces, hay otras pruebas que se están utilizando que son ideales. Entre ellos tenemos el IGRAS, que lo que hace es detecta el interferón gamma que hay, que existe en el paciente y nos apoya el diagnóstico, pero por sí solo no hace diagnóstico. Ahora, un IGRAS negativo no nos excluye que el paciente tenga tuberculosis espinal. Entonces, las últimas 2 pruebas, que son pruebas moleculares, que son las pruebas que están en vigencia ahora para hacer el diagnóstico, tienen gran importancia. El GeneXpert, aparte de que nos ayuda para hacer el diagnóstico rápido, podemos tener el diagnóstico hasta en 60 minutos. El GeneXpert tiene un sesgo que si la muestra sale con sangre, entonces no nos va a responder. Y también nos ayuda para ver si el paciente tiene resistencia con la insulina. Entonces podemos pasar a la prueba convencional de reacción de la cadena de la polimerasa para hacer el diagnóstico. Pero ese tarda un poquito más, tarda creo que hasta 72 horas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aún haciéndole usted los cultivos, tomando de la muestra, vamos a tener hasta un 40% de cultivos negativos. Por eso es importante, o el gol estándar, es tomar biopsia del área afectada con aguja fina para poder hacer cultivos, pruebas moleculares y diagnósticos anatomopatológicos, para poder con los 3 apoyarnos y tener un mejor diagnóstico. Ahora bien, es importante convencer al paciente que muchas veces la toma de muestras sale negativa y que vamos a tener que tomar otra muestra, ya sea percutánea guiada por imágenes o abierta. En los últimos años se ha venido manejando el concepto de síndrome de destrucción vertebral. Este concepto engloba todas aquellas patologías que producen o agreden la columna y que pueden debutar con destrucción vertebral. Entre ellas tenemos las infecciosas, las tumorales y la osteoporosis. Lo que más me interesa el mensaje dejar es básicamente las infecciones piógenas y no piógenas, sabiendo que nuestro mayor desafío es establecer un diagnóstico diferencial con la espondilodicitis bacteriana, que sabemos todos que el germen más frecuente es el estafilococo, seguido por estrepto, y segundo, por las no piógenas, que entre ellas la granulomatosa, que es la tuberculosis. Tenemos otra como la brucelosis y hongos, pero no es el caso en esta presentación. Si yo les muestro estos 2 estudios de imagen y le pregunto cuál es bacteria y cuál es tuberculosis, con lo que ya hemos hablado, quizás no todos acierten, porque si vemos en la de la derecha, vemos una resonancia con compromiso vertebral, aquí. O sea, vemos una resonancia con compromiso de destrucción ósea, edema de hueso, cifosis, compromiso de la vértebra, pero vemos otra con una fractura en el medio, no hay edema, no hay compromiso de disco, compromiso también del canal raquídeo, pero esta es piógena y aquella es tuberculosis. Entonces es importante no solo dejarnos llevar por las imágenes, es necesario apoyarnos con un diagnóstico, la biopsia, la biopsia es muy importante, el cultivo es muy importante y las pruebas moleculares también. Traje la diferencia básica entre las 2 entidades más importantes, que son la espondilodicitis piógena y la tuberculosa. Tenemos que la piógena va a debutar con fiebre, la tuberculosis puede no tener fiebre o febrículas vespertinas, a veces en ambas van a estar altas. El disco siempre va a estar afectado en la bacteriana, en la espondilodicitis bacteriana, pero a nivel de la tuberculosa es lo último, es la etapa tardía de la enfermedad, cuando ahí va a haber compromiso de disco. En la piógena va a haber compromiso de 2 vértebras, en la tuberculosis pueden haber más. El área más afectada en la tuberculosa es la torácica y en la lumbar se ve más en la piógena.
Esto ha cambiado, yo lo puse porque era el cuadro de la literatura, pero esto ha cambiado, ya con el advenimiento y el conocimiento ya no se dura tanto para hacer un diagnóstico. Yo creo que eso es menos. Y es importante ver que el absceso que puede producir la piógena es más resistente, produce más edema, es más discapacitante que el absceso que puede producir la tuberculosa, que es más definido, pero no tiene tanta inflamación periférica. El diagnóstico médico es algo que neurocirugía debe apoyarse de un infectólogo, pero su objetivo principal es erradicar la infección, prevenir y tratar los déficits neurológicos y evitar las deformidades. La terapia antituberculosa no ha cambiado, es la dictada por la OMS y por eso necesitamos los infectólogos, porque esa terapia va a depender mucho de que si el paciente tiene VIH, si el paciente es recidivante, si abandonó el tratamiento. Por eso necesitamos siempre la mano un infectólogo en estos casos. El tratamiento quirúrgico, aquí yo no quiero, quiero especificar no necesariamente el qué se le va a hacer, pero sí qué no debe de hacerlo. Pero nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en el tratamiento quirúrgico, que es la descompresión de las estructuras neurológicas para evitar esos déficits, el debridamiento adecuado del calcium, de la pus, del absceso frío y la estabilización y corrección. Esto no es una receta de cocina, va a depender del tipo de paciente, las comorbilidades, la falla del tratamiento médico, en qué estado del déficit neurológico se encuentre, el sitio de la lesión. Pero sí, como mensaje, si algo quiero que le quede, entre todas las cosas que he hablado, la laminectomía por sí sola está total y absolutamente contraindicada, porque si bien hemos hablado todo, el principal objetivo de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, es afectar el cuerpo vertebral, la columna anterior. Si quitamos los elementos posteriores, tenemos una catástrofe. Pero, ¿cómo operamos un paciente que no tiene complicaciones? ¿A quién operamos? Las indicaciones quirúrgicas de los pacientes sin complicaciones son aquellos que tienen una destrucción progresiva a pesar del tratamiento antituberculoso, que tienen una falla en la respuesta al tratamiento conservador, para evaluar algún absceso paravertebral cuando ha aumentado el tamaño a pesar del tratamiento médico, cuando hay una incertidumbre diagnóstica, no hay seguridad diagnóstica, por inestabilidad y para prevenir la cifosis en niños, porque en niños es más común que es al inverso, haya más afectaciones a nivel discal por la rica vascularidad que tiene esto. La indicación de cirugía en complicaciones quirúrgicas son que haya empeoramiento a pesar del tratamiento, que haya una paraplegia, sea de inicio tardío, temprano, o que sea una paraplegia dolorosa. Una interrupción. Al propietario del carro Kia Picanto verde, por favor pasar por el parqueo. O que haya compresión epidural sin compromiso óseo. Por lo que mencionaba antes, la severidad del déficit motor, Kumar también puso sus indicaciones quirúrgicas que más o menos están establecidas en las 2 láminas anteriores. Pero es importante saber que la inestabilidad, él dice que si tiene una cifosis con una angulación de 30 grados, entonces esa es quirúrgica. Entonces, de todas las que no puse anteriormente, esta es la más importante de esta lámina, y que no tenga mejoría de 6 semanas. Este sí establece un límite de hasta cuándo es mejoría y hasta cuándo no. Esto es un metaanálisis presentado por Son, que quise traer ya como tratamiento de indicación quirúrgico. Ellos dicen que no hay diferencia estadística con la escala visual análoga, con el ángulo de Cobb y en la mejoría neurológica a la hora de tú elegir una técnica quirúrgica, ya sea vía anterior, vía posterior o combinada. Generalmente los neurocirujanos nos sentimos más cómodos por la familiaridad con la vía posterior, y ellos ponderan esta vía y dicen que hay superioridad en ella porque hay menor sangrado, menor tiempo intraoperatorio, menor estancia intrahospitalaria y menor tiempo en la tasa de fusión.
Mensajes para llevar a casa. Se deben realizar en todos los pacientes radiografías, tomografías y resonancias. Las resonancias tienen alcance, pueden evaluar el alcance y la naturaleza de la destrucción ósea, así como la afectación de los tejidos blandos. Deben realizarse un examen de toda la columna buscando lesiones líticas. Las ventajas y las desventajas de la biopsia y la aspiración de aguja debe discutirse con el paciente con el fin de obtener material adecuado, y el material obtenido debe enviarse a microbiología, histología y cultivo para hacer el diagnóstico. Muchísimas gracias.